Ok, pues buenas tardes a todos, a todas, a todes. Mi nombre es León y voy a hablar acerca de el uso de psicodélicos en contextos terapéuticos. La verdad es que varias, bueno, todo el diplomado en sí fue un enriquecimiento para mí. Yo tenía mucho interés en esta parte del uso de los psicodélicos, así que fue que decidí adentrarme un poquito más a conocer de su uso en un contexto terapéutico, ¿no? En la terapia, en el proceso, con el consultante, cómo se hacía. Primero que nada, pues me gustaría hablar acerca de lo que se comienza a llamar el renacimiento psicodélico, que viene desde antecedentes y aportaciones importantes que sucedieron en los años 50, 60, cuando se empezaron a realizar todos los estudios con el LSD, con el LSD primeramente, con Grof y con Huxley, y después posteriormente con los hongos y con el MDMA, ¿no? Que tienen diferentes tipos de efectos en la persona que los consume y que se pueden llevar a resultados beneficiosos en un proceso terapéutico. Entonces, los estudios realizados en los 50 y en los 60 mostraron resultados prometedores en, en diagnósticos como depresivos, ansiosos y del TDAH. Y también, fue gracias a este renacimiento psicodélico, fue gracias al trabajo de asociaciones y fundaciones como MAPS, que es la asociación en que busca desestigmatizar eh, el uso de estas sustancias en los contextos terapéuticos. Primero, para comenzar, me gustaría hablar acerca de una de las teorías o posturas que tiene el MAPS, que es esta asociación, que habla de una inteligencia interna sanadora, ¿no? Entonces, esta inteligencia interna sanadora se refiere a que la psique tiende a sanarse a sí misma si se cuida, ¿no? O sea, ellos dicen que tal como una herida, no una herida física en la piel o en alguna parte del cuerpo físico, si se cuida, si se le tienen como los cuidados adecuados, el ambiente adecuado, llega a sanarse, a cicatrizar, ¿no? También sucede con nuestra psique, ¿no? Entonces, esta inteligencia interna sanadora que tenemos cada uno de nosotros en nuestro interior para poder sanar emocionalmente, en conjunto con un fármaco psicoactivo, guiaría al consultante hacia aquello que necesite sanar. ¿A qué se refiere a esto? A que con la toma del fármaco psicoactivo, en conjunto con la inteligencia sanadora, podría guiar hacia esa experiencia que el consultante podría utilizar como herramienta, como recurso para sanarse a sí mismo. De todas maneras, ahorita vamos explicando un poquito más. Estas experiencias generalmente se les llaman experiencias místicas y o transpersonales, ¿no? Las transpersonales, por ejemplo, abarcarían experiencias espirituales, experiencias psíquicas o perinatales, como lo vimos justo en la exposición, me parece que de Ceci, que nos hablaba de estas experiencias perinatales. Entonces, estas experiencias son experiencias que se salen de la posibilidad de explicarlas a través del lenguaje, ¿no? Porque justo son experiencias que no suceden en lo material o en lo superficial, como a lo que estamos acostumbrados en este plano o en este nivel de conciencia. Hablamos acerca de que el valor terapéutico de estos procesos con los psicodélicos radica en la posibilidad de tener estas experiencias, y no solo en la posibilidad, sino también en la intensidad, ¿no? Dice aquí, la mejoría de los síntomas clínicos se relaciona con la intensidad de esta experiencia, es decir, entre más yo me permita vivir, sentir, experimentar todas estas experiencias espirituales, experiencias místicas, conforme logre integrarlas también como parte del proceso terapéutico, que ahorita lo vamos a ver, es que se ve la mejoría de los síntomas clínicos. El potencial terapéutico de las sustancias radica en lo que uno experimenta durante el estado alterado de conciencia. Es decir, no, a diferencia de los fármacos que generalmente se recetan en la psiquiatría para tratar la depresión, la ansiedad, el TDAH, entre otros, la diferencia con esto es que la sustancia o el fármaco psicoactivo que estamos tomando no es en sí el papel principal de la sanación o del éxito terapéutico, ¿no? Sino que
está en el éxito terapéutico es el poder integrar la experiencia mística, la experiencia espiritual que yo voy a tener durante este estado alterado de conciencia. La sustancia a lo que nos ayuda es a propiciar este estado alterado de conciencia, ¿no? Y que justo también vale la pena mencionar que los estados alterados de conciencia que se logran a través de las sustancias pueden también alcanzarse sin un consumo de sustancias, como lo hemos visto a lo largo de las clases, ¿no? Que se pueden alcanzar a través de la meditación, de hipnosis, no sé, de diferentes procesos, diferentes rituales. Sin embargo, esta es una de las otras maneras de propiciar este estado alterado de conciencia. Las emociones fuertes o difíciles son una parte valiosa del proceso sanador. ¿Qué quiere decir esto? Que durante esta experiencia es importante hablar con el consultante, con el paciente, acerca de invitar a estas emociones fuertes o estas emociones difíciles, ¿no? De repente, cuando estamos bajo los efectos de estas sustancias, podemos enfrentarnos a vivir experiencias que nos confronten de una manera con la tristeza, con el enojo, ¿no? Con la ira, con este tipo de emociones que suelen ser desagradables en la mayoría de las ocasiones y que también suelen ser difíciles de afrontar. Es importante mantener una actitud de apertura hacia esas emociones, ¿no? Como invitarlas a que sean parte de este proceso y que sean parte de este proceso con la intención de mirar qué es lo que tienen para decirnos, ¿no? ¿Cuál es la información que me está trayendo esta emoción que viene junto con esta experiencia o este estado alterado de la conciencia? También, junto con estas emociones fuertes o estas emociones difíciles, viene la revelación de que de nuestras partes dañadas, ¿no? Esas partes que de repente podríamos ver como dañadas, heridas o lastimadas de nuestro ser, nos invita a mirar estas partes dañadas como una fracción de nosotros, no como nuestro ser absoluto, sino como una fracción de nosotros, darnos cuenta de que estamos conformados por mucho más allá de las partes dañadas y también mirar a estas partes dañadas justo como, como con una función determinada y una función específica, justo para lo que decía, para ver cuál es la información que nos traen, ¿no? Entonces es importante y es súper valioso integrar estas partes dañadas también a nuestra conciencia, integrarlas, hacerlas parte y mirar cuál es la información que nos traen, ¿no? Y cuáles son los recursos que nos pueden aportar. En conjunto con la experiencia mística en sí, trae una disolución absoluta del yo, que ahorita vamos a hablar un poquito más a fondo de eso, pero trae una disolución absoluta del yo que se acompaña también de una inefable sensación de conexión con el todo, con un sentimiento de reverencia y gratitud. Es decir, como decía, ¿no? Las lecturas que tuve la oportunidad de leer y de abordar, hablaban acerca de pues esta sensación, este sentimiento como que traían los hippies en cierto momento, ¿no? De todos somos uno, de incluso algo que retomo de la masterclass de Dennis, ¿no? Que habla como del macrocosmos y el microcosmos y cómo podemos coexistir. Creo que va de la mano con eso, ¿no? De darnos cuenta de que estamos en conexión con un todo, mucho más allá de nuestro yo, de nuestro ego, que es lo que generalmente pues vivimos en primera persona, ¿no? En nuestro día a día. Y creo que en ocasiones podría nuestra experiencia reducirse a eso, reducirse a nuestra experiencia del yo, desde el ego. Y bueno, como les decía, viene esta disolución absoluta del yo, que a nivel cognitivo o mental se traduce en algo más o menos así, que es la desconfiguración de la red semántica del cerebro, aumentando su capacidad asociativa. Yo esto como lo entendí es que el cerebro o la mente se vuelve no algo mucho más perceptivo, nuestra percepción se vuelve más aguda o se vuelve más amplia, ¿no? Entonces con esto, nuestra red semántica, que está configurada por todas nuestras creencias, todos nuestros hábitos, todo lo que nos hemos ido construyendo y que se convierte en algo fijo, por así decir, por así llamarlo, se desconfigura y da la oportunidad de que podamos cuestionarnos las cosas, de que podamos mirar las cosas de una manera distinta.
Como dice aquí, eso tiene un impacto en la naturaleza de las representaciones y la percepción de esta. Es decir, las representaciones que podría tener cualquier cosa en mi día a día, como la religión, como mis ideales, mis principios, ¿no? Como, e incluso mis límites, mis temores, ¿no? Como todas estas representaciones, la percepción que tengo de estas, se desconfiguran o se disuelven, dando paso a nuevas percepciones y a nuevas representaciones, ¿no? Entonces ocurre una deconstrucción de significados y creencias con un pensamiento fuera de la caja, ¿no? Como le llamamos cotidianamente. Es decir, que todas estas creencias, todos estos significados que trabajamos o que llevamos en el día a día, casi casi en automático, ¿no? O algo tan arraigado como la religión, ¿no? Que suele ser, pueden ser deconstruidas, pueden ser disueltas, por así decir. Y con esto, pues también nos lleva a la deconstrucción, a una deconstrucción muy valiosa y muy importante, que es la deconstrucción de creencias sobre uno mismo. Esto lo aborda la autora, que es, bueno, ahorita al final les digo que se llama Irene, pero no recuerdo su apellido. Lo llama como una transformación identitaria, la posibilidad de una transformación identitaria. Que esto lo nombra como en la posibilidad de tener esta vivencia, esta experiencia consciente con unas lentes de identidad distintas, ¿no? O sea, como si las lentes que tenemos normalmente respecto a quién soy, respecto a cómo soy, cómo actúo, cómo me comporto, cómo pienso, cómo siento, pudieran cambiar de lentes y darme la oportunidad de verlo desde otra lente de identidad, desde mí, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí nos pone, bueno, tenemos una explicación que me gustó mucho la manera en la que lo aborda, que es el yo como sujeto observador de la experiencia permanece durante ella, es decir, yo mientras estoy viviendo esta experiencia y mientras está ocurriendo toda esta desconfiguración y toda esta deconstrucción, mi yo observador permanece durante la experiencia. Soy capaz de observar todos estos cambios, soy capaz de observar todas estas desconfiguraciones en las creencias, ¿no? De observarme a mí como un ser mucho más flexible. Sin embargo, el yo como objeto percibido, es decir, el yo semántico, el yo que contiene todas mis cualidades, el yo que dice que soy una persona ordenada, que soy una persona deprimida, que soy una persona ansiosa, que soy una persona con ira, todas estas cualidades que nos suelen definir tanto alrededor de nuestra identidad a lo largo de la vida, se van volviendo más y más flexibles hasta el punto de desaparecer y hasta el punto de dejar de tener sentido. ¿Qué quiere decir esto? Que justo como el quien soy yo, como yo me muestro tal vez como este disfraz del que hablaba Franca, ¿no? Se disuelve y deja de tener sentido. Entonces me convierto y me quedo nada más con mi yo observador durante la experiencia. Eso también lleva a una transformación y a una liberación de creencias desadaptativas. Es por eso que también este tipo de procesos terapéuticos, este tipo de terapias, puede aportar mucho a los procesos de las personas que suelen tener conductas dañinas hacia su persona, ¿no? Como las personas con depresión, las personas con ansiedad, ¿no? Que suelen tener como ideas tan negativas, con un valor negativo de sí mismos, con conductas desadaptativas que hacen daño o que no mejoran su calidad de vida, ¿no? Pienso ahorita como en la depresión. Yo he estado en un proceso de depresión y es el dejar de cuidar de ti mismo, ¿no? El dejarte a ti en último lugar. Entonces, esta transformación y esta liberación de creencias nos permite también ampliar la percepción y entonces mirarnos desde un lugar diferente. Ya no me miro desde la persona que no se cuida, ya no me miro desde la persona que se hace daño, que siente una tristeza inmensa o que no puede, que no es capaz de lograr, sino que simplemente soy, ¿no? Estoy yo observando la experiencia con la posibilidad de crear diferentes actos, diferentes acciones, diferentes creencias y ser una persona diferente, ¿no? Nos brinda, o sea, las sustancias y la experiencia mística propiciada por esas sustancias, nos brinda esta posibilidad de mirarnos con posibilidades distintas, ¿no? Con caminos distintos a los que estamos tan acostumbrados. Ahora hablando un poquito del proceso psicoterapéutico. Primero, se atienden especialmente los contenidos psicológicos y experienciales,
pues son los causantes principales de los beneficios terapéuticos. ¿Qué quiere decir esto? Que, a lo que mayor atención se presta durante este proceso psicoterapéutico es al contenido que trae la persona a este espacio, ¿no? Durante la experiencia mística, ¿cuál es el contenido psicológico y el contenido experiencial que esta persona va a traer para sobre eso trabajar y traer ese beneficio terapéutico? El rol de terapeuta es más que nada acompañar y ofrecer seguridad, manteniendo una presencia de empatía, priorizando la información que el estado alterado de conciencia provea. Como decía, las emociones difíciles, las emociones desagradables o displacenteras, pudieran estar trayendo cierta información a esta experiencia, y el rol del terapeuta es justo acompañar, sostener, ¿no? Y ofrecer esa seguridad y esa calma, siempre manteniendo una actitud de calma, pero dejando que el consultante o el paciente sea la persona que lleve su proceso, ¿no? En conjunto con la experiencia. Si acaso, tomando en cuenta los efectos de cada sustancia, si es LSD, si son hongos, si es MDMA, tomando en cuenta los efectos de cada una de ellas, por ejemplo, ir viendo que tal vez no se descarrile del objetivo terapéutico o no se vaya por otros lados, sino que se mantenga en este trabajo personal, pero sin ser una guía, ¿no? Sin tomar ese rol directivo en la terapia. Importantísimo mencionar que el proceso psicoterapéutico con psicodélicos da inicio sin sustancias. Perdón, es decir, no es como en la primera sesión, la primera dosis de sustancia, no, sino que tiene la finalidad de preparar al consultante, es decir, de darle la información de la sustancia que está tomando, de los efectos de la sustancia, de los riesgos de la sustancia, prepararlo también mental, emocional, energéticamente para recibir esta experiencia, también de establecer un objetivo terapéutico, ¿no? Que esto puede ser un poco paradójico, porque a pesar de que se establece un objetivo terapéutico, no se construyen expectativas específicas sobre la experiencia, ¿no? Porque la experiencia en sí es la que guía también todas estas pautas. Y también de preparar la relación entre el consultante y el terapeuta, ¿no? Es decir, que se construya esta relación de confianza, este vínculo de confianza, de seguridad, para que el consultante o el participante se pueda sentir seguro durante toda esta experiencia. Es común que el material psíquico emergente se manifieste en forma de experiencias cargadas de simbolismo, ¿no? Que lo que sea que traiga esta experiencia mística no sea una manifestación, ¿cómo se le dice? Directa, ¿no? O con todo específico, ¿no? Sino que estén cargadas de simbolismo, de experiencias latentes, ¿no? Que tengan que llevarse a elaborar y a ser trabajadas en conjunto con el consultante para encontrar cuál es el simbolismo de ellas, para encontrar la información que nos está comunicando. Y bueno, finalmente las reacciones que pudieran tener las personas o los consultantes que entran al uso de psicodélicos, pues son catarsis emocionales, ansiedad, experiencias cumbre, la habilidad emocional, etcétera, ¿no? Como decía, no siempre son sensaciones placenteras y sensaciones así como de ligereza, no, sino que puede enfrentarse, puede haber una catarsis a través de emociones difíciles, emociones pesadas, pero también son mirándolas como parte del proceso de sanación, ¿no? Y mirándolas con la bienvenida y con la invitación a participar en este proceso. Ahora, los factores extrafarmacológicos, que, bueno, independientemente de la sustancia que vaya a ser implementada en el proceso psicoterapéutico, los factores que pudieran influir en esta terapia o en este proceso son la personalidad del paciente, ¿no? Eso es muy importante, cómo se siente el paciente, cómo podría reaccionar. Incluso hablaba de hacer ciertos observaciones, estudios hacia el paciente, mirando, pues no sé, qué cosas pudieran potencializar o no un mal viaje, como se diría comúnmente, ¿no? O detonar una catarsis emocional que sea muy intensa.
la personalidad del terapeuta y cómo ésta se relaciona con la personalidad del paciente, la relación que existe entre ambos, el vínculo que se construye entre ambos, como les decía hace un momento, este vínculo de seguridad, de confianza, y el set and setting, ¿no? Que es el set, es a lo que se le llama la predisposición y la preparación del consultante, del paciente, es decir, cuál es la predisposición que él tiene hacia el consumo de la sustancia, cuál es la predisposición que él tiene hacia estas experiencias, ¿no? Como es un tema que se dejó de estudiar por muchos años por el estigma negativo, me parece que hay personas que pudieran tener una predisposición desde el miedo, ¿no? Desde el miedo a enfrentarse a esto. Entonces, la predisposición del paciente y la preparación también, ¿no? Como decíamos, como decía hace un momento, la preparación de cómo vas a entrar a este proceso emocionalmente, la información que debes tener, ¿no? Y el setting, que es el entorno y el contexto en el cual se dé la experiencia, que hay que preocuparnos siempre por construir contextos, espacios en donde el paciente pueda tener esta experiencia de una manera segura. Ahora, este cuadro que les pongo aquí muestran los principios de reducción de riesgos, que son reducción de riesgos en cuanto a la experiencia, ya que buscamos siempre maximizar los beneficios y reducir todos los riesgos, ¿no? Entonces, como primero, bueno, en el centro tenemos el set and setting, del que ya les hablé, que es importante tenerlo en cuenta siempre, porque son base para que la experiencia que se dé sea enriquecedora y sea sanadora para el paciente, ¿no? Y los 5 principios, empezamos con el principio de información, que habla del documentarse, de escuchar experiencias de personas que ya hayan vivido estas experiencias, valga la redundancia, y ser muy consciente de lo que se va a revisar, ¿no? Ser consciente justo de cuál es la sustancia que voy a consumir, cuáles son sus efectos, cuáles son los riesgos, cómo me cuido, cómo me preparo, ¿no? El número 2, la intención del viaje. Es decir, como les decía, pues poner un propósito bien definido, que bueno, ese bien definido yo lo pondría un poco flexible, un deseo de búsqueda, un deseo de mirar hacia dónde uno tal vez tiene este deseo de buscar, de caminar, coraje para enfrentarse a lo desconocido, porque en sí, pues estas experiencias psicodélicas, pues muchas veces traen, pues, em, pues ciertas experiencias, ciertas cosas que realmente son impredecibles, ¿no? No es van mucho con la historia de cada persona, con el inconsciente de cada persona, y no podríamos predecir cuáles son las experiencias que se van a presentar durante el estado alterado de conciencia. Y para eso soltar las expectativas, ¿no? Sí, tener un objetivo, tener un propósito de sanar esto, de trabajar, de estar abierto a la experiencia, pero también soltando todas las expectativas, justo porque son muy impredecibles estas experiencias. Como el número 3, tenemos un contexto adecuado, como les decía, que mantenga las condiciones idóneas para realizar el propósito, ¿no? Para llevar a cabo esta experiencia, en el cual nos sintamos seguros, estemos seguros. Número 4, tenemos el estado de la persona, que quiere decir que seamos conscientes del estado físico, energético, mental y emocional de la persona que va a entrar en esta experiencia y va a entrar en este proceso. Como les decía, mirando antecedentes fisiológicos, el estado mental, emocional, actual de la persona, y el guía, ¿no? Que sea un facilitador que tenga experiencia en este ámbito, que tenga experiencia en esta terapia. Incluso hablaba de más allá de una documentación o de saber acerca de estos procesos, sino de la vivencia propia, ¿no? Del trabajo propio con la espiritualidad, con la energía, con estas experiencias místicas, con estas emociones fuertes. Entonces, también tomar en cuenta que el facilitador debe estar empapado de esa experiencia. Recordemos cuidar el tiempo. Sí, ya estoy terminando. Gracias, Denise. Finalmente, la finalización e integración. La integración de la experiencia psicodélica es uno de los aspectos que hace que estas vivencias contengan un valor terapéutico, ¿no? Es decir, algunas herramientas que nos permiten realizar esta integración
y buscar ese valor terapéutico que tiene la vivencia de la persona, es el recuerdo de lo experienciado durante la sesión, el ejercicio de poner en palabras lo vivido o expresarlo artísticamente, expresarlo de alguna manera, interpretar los aspectos simbólicos que emergieron durante el estado psicodélico. Como les decía, pueden ser experiencias cargadas de simbolismo que no se manifiesten de una manera drástica, pero sí de buscar, de reflexionar alrededor de ellos. Y la puesta en práctica de ciertas modificaciones en la vida cotidiana, ¿no? De cómo lo que viví en esta experiencia mística puedo retomarlo y usarlo como recurso, como herramienta en mi vida cotidiana. Y finalmente, pues la psicoterapia acompañada de psicodélicos. Se trata de un nuevo enfoque terapéutico en el que el contexto específico de la experiencia y la experiencia subjetiva del paciente cobran un especial protagonismo por ser variables determinados en el éxito terapéutico. Es decir, que tanto la experiencia misma como la experiencia del paciente son lo primordial. No me gusta mucho esta propuesta porque le quita ese peso o esa responsabilidad, o no sé, a los fármacos como tal y le da esta agencia también al paciente, al consultante, de dirigirse, de moverse, de transformarse. Y eso sería todo. Muchas gracias.